y vuelta a mi casita con papel. Qué felices seremos los dos y qué dulces los besos serán. ¿Cuándo suena esta canción? Finados mirando a la luna, luciendo. Es porque nuestra amiga y ya compañera Mónica Soto de Servicios Inmobiliarios, Mónica Soto, está sentada ya con nosotros. Y qué dulces los besos serán. Vamos a resolver un montón de dudas interesantes que nos habéis trasladado. A la luna, luciendo mascarillas de papel. Buenos días, Mónica, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, un jueves más, de esos jueves uno sí y uno no, que tanto nos gustan. Estamos pues ya enfocadas a resolver dudas que nos han llegado a través de nuestro teléfono, ya sabéis, 624 21 95 75. ¿Qué tal han ido estos 15 días, Mónica? Pues muy bien, la verdad que, bueno, arrancando ya el año, llegando a la primavera, pues con bastante movimiento. Y bueno, pues a ver un poco qué depara este año, que bueno, con los cambios que hay a nivel mundial, sí, pues al final a todos nos van a afectar seguramente. Pero bueno, vamos a ir día a día viendo cómo va todo. Eso es, día a día enfrentarnos a lo que vaya viniendo y sobre todo hacerlo con la ayuda de Mónica Soto. Yo creo que nos vamos a meter ya en harina, Mónica. Vamos a empezar con esas preguntas que nos van llegando de la gente. Vamos con la primera. Nos decía un oyente que le había llegado una carta del cadastro una carta en la que le dice, nuestro oyente tiene un garaje y le dice que ahora el garaje es vivienda y que le suben el recibo. ¿Esto es legal? Bueno. ¿En qué momento tenemos un garaje y deja de ser garaje para ser vivienda? ¿Nos suben el recibo? Pues vamos a ver, esto al final lo que hay que intentar es mirarlo desde otro prisma, porque muchas veces el catastro y el ayuntamiento van de la mano y el catastro cada X tiempo detecta, pues a veces por drones o por fotos aéreas, que lo que era un garaje o una cuadra, aquí es muy habitual, ahora es el salón de la casa o un anexo. Vamos, se ve claramente que eso no es un garaje. Entonces, a la de X tiempo mandan esa carta diciendo que eso es una vivienda y lógicamente te suben el recibo. Es un tema recaudatorio, pero también de arreglar las cosas. Entonces, hay 15 días para reclamarlo, para alegar si estás de acuerdo o no. Tú puedes decir, bueno, es un garaje, pero yo le hice una ventana para que mi coche esté más ventilado, pero por dentro se ve perfectamente con fotos que es un garaje. O darle una vuelta de tuerca y decir, pues igual me interesa que ya el catastro me diga que esto es una vivienda, porque a la hora de legalizarlo va a ser mucho más fácil y el valor de esa propiedad va a subir, tiene más valor si es una vivienda más grande que si es una vivienda con una cuadra, por ejemplo. Pasa también a veces con parcelas. Hay parcelas que rozan a rústica y pasan X años y pasan a ser urbanas. Les llega la misma carta con una subida de la contribución y me dicen, es que ahora de pagar 6 euros por esa parcela rústica, pago 100. Ya, pero es que es urbana. Aquí las posibilidades ya se ven directas. Es muchísimo mejor, aunque tu escritura ponga rústica, tú la vas a poder vender como urbana. Sí. Entonces yo siempre digo que antes de decir, es legal, me están subiendo, que valoren lo que se está incrementando el valor de esa propiedad. Y si es un garaje a vivienda, pues que miren para hacer ese cambio de uso, o hay varios procedimientos, depende de los años que lleve hecho, algunos que cuestan un poquito más, otros muchísimo menos, como una declaración de obra nueva antigua, y así lo legalizas y ya es toda una vivienda, y a la hora de venderlo pues vendes una vivienda más grande. Sí, claro, es que nos interesa, ¿no? Porque si ya nosotros nos hemos pues hecho esa pequeña obrita, hemos hecho ahí ese salón maravilloso, luego no lo vamos a vender si tenemos interés en venderlo como garaje. Claro, y además que muchas veces hay gente que no le pasa esto, que en el catastro sigue saliendo que eso es un garaje, pero ya es una vivienda, y el día que deciden venderlo, los tasadores no lo van a tasar. O sea, esa parte sale que es un garaje, no es una vivienda, entonces pueden o no tasarlo
o decir, aquí hay una discrepancia entre lo que estoy viendo y lo que es, y te dejo la tasación condicionada, que eso quiere decir que no es válida. O sea, que hay que hacer un arreglo de documentación para poder obtener esa tasación en la venta. Entonces, si te llega esa carta, antes de pensar si vas a pagar 40 euros más, que es dinero, piensa lo que se está incrementando de alguna manera mucho más fácil ya el valor de tu vivienda. Y si no has hecho obra, y efectivamente, como bien decías antes, ¿no? Es una ventana para que se ventile el garaje, demostrarlo. Eso es. Es bien fácil, es además, fácil, hoy en día. Sí, es muy fácil. Y ya está, reclamarlo y ya está. Siguiente pregunta que tenemos. Herencias. Somos 4 hermanos que hemos heredado una casa. 3 queremos vender y uno dice que ni hablar. ¿Qué se puede hacer ante esto? ¿Qué podemos hacer? Nos pregunta nuestro oyente. Pues esta es una pregunta que llega de manera bastante habitual a la oficina. Claro, te dicen, lo tenemos clarísimo, pero hay uno que no. ¿Cómo me va a bloquear a mí la venta de la casa? Entonces, bueno, yo siempre aquí digo que lo importante es intentar usar el sentido común, dejarnos a veces de redecillas o de enfados y ser fríos, ¿no? Al final hay que empezar por algún punto, y yo siempre recomiendo que lo primero que se haga, bueno, pues puede ser un acto de conciliación con un peritaje. Es decir, muchas veces se discute por dinero, porque si yo creo que esto vale esto, yo creo que vale lo otro. Yo estuve más tiempo en la casa, el tema emocional a veces vale dinero y no es así. Entonces, poner las cartas sobre la mesa, y lo que igual pensaba que podría valer 50.000 vale 100.000 y le cambia, o al contrario, igual ve que no tiene un castillo, tiene una casa y le baja la tierra en sus pues igual con los objetivos que pudiera tener. Si aún así no hay manera, esa persona no quiere transmitir la vivienda, hay fórmulas legales. Pero normalmente, bueno, son procesos más complicados. Hay una relativamente fácil, que es hacer se llama extinción de condominio, que es que un hermano, ese hermano le cede su parte a otro, y no es como que se vende. Si se vende tiene un importe más alto, y si se cede un importe de impuestos, más alto, y si se hace de esta manera es un poquito más bajo y desbloqueas la situación, ¿vale? Así los hermanos que se quieren quedar con la casa no tienen que comprarlas, hace una cesión que es un poquito más fácil. La siguiente ya sería acudir a un juzgado. Esa es, pues al final, muchísimo peor, muchísimo más costosa, y cuando llegas a un juzgado va a entrar en subasta judicial. Y ahí las viviendas, si no se llega a ningún acuerdo, se deprecian absolutamente, y del dinero que posiblemente podrían haber obtenido a través de una conciliación, de un acuerdo, va a salir muchísimo más bajo. Incluso yo he tenido algún caso donde si uno ya se ponía impepinablemente, ni aún así, de alguna manera le dan la opción de o te la quedas o te la quitamos. Entonces, bueno, cuando se llega al juicio, al final las cosas se pueden torcer mucho. Y luego hay otra parte, que es en un momento dado que venderles los hermanos su parte a una empresa externa. A una empresa externa normalmente lo compran por no el mismo dinero, por menos dinero, pero esa empresa son especialistas luego en buscar la manera de poder transmitir esa casa o hacer con ellos lo que quieran. Entonces, en estos temas lo que interesa es intentar dialogar. Muchas veces digo, incluso tener a personas externas. Esta semana, por ejemplo, he estado viendo una propiedad. Justamente aquí en este caso eran menos personas, cada uno con su abogado. A veces los abogados también se enciscan un poco, pero ahí normalmente deben mediar, ¿vale? Y mi recomendación fue, yo en este caso fui como perito a valorar una propiedad, y mi consejo fue, hagáis lo que hagáis, hacerlo con alguien externo, es decir, con mi inmobiliaria o con cualquier otra, pero alguien que de alguna manera medie de manera transparente para que vean que los intereses de los dos van en la misma dirección, no que uno ha dado un valor, el otro dio mucho menos porque quería quedárselo con ellos, sino alguien externo que diga, no, es que esto vale esto. Sí, que nadie pueda llegar a tener la sensación de que la otra parte le está engañando, ¿no? Eso es. Y luego buscar el fin común, por lo que hablamos. Igual tú has pensado que esa casa vas a percibir 200.000 euros y realmente son 80.000, pues
hay que ser realista. O al contrario, igual te llevas una sorpresa y dices, ¿cómo que no vendía? Entonces hay que empezar un poco valorando realmente de qué estamos hablando y a partir de ahí intentar no llegar a un tema, a un juicio, porque ahí es verdad que si entras en una subasta se va a depreciar la casa a veces hasta un 30 y un 40%. Uf. Y al final, entre las costas de los abogados, y vas a salir perdiendo seguro. Madre mía. Mejor llegar a un diálogo y mejor, como siempre digo, ponerse en manos de profesionales como es en este caso los profesionales de la oficina de Mónica Soto Servicios Inmobiliarios, que van a mediar, que van a intentar sobre todo que no pierda nadie, que todos ganemos y que las cosas estén sobre todo bien hechas para tranquilidad de todos. Por otro lado, otro oyente que tenemos por aquí. Estoy pensando en vender una casa que tengo alquilada. ¿Se puede vender igual o tengo que esperar a que el inquilino se vaya? Bueno, pues vender en principio se puede vender. Otra cosa es a quién se le puede vender. Lo primero esto es algo habitual también, lo primero es ver el contrato de alquiler que tiene firmado con ese inquilino. Hay contratos donde el inquilino tiene el derecho de tanteo y retracto, es decir, que en el caso de poner la casa a la venta a un precio, tiene que ser la primera persona que podría optar a ella. ¿Vale? Entonces, esto hay que comunicárselo por escrito, que hay un precio de venta y que esa persona responda si quiere o no esa vivienda. Ajá. En el caso de que no la quisiera, pues ahí ya sí se podría vender la vivienda y aquí hay, bueno, pues muchas opciones. La persona que lo compre se va a tener que subrogar en el contrato de este inquilino. Ese en principio sería depende del contrato, siempre hablamos de un contrato para fijo, ¿vale? Un contrato como vivienda habitual. Entonces alguien lo puede comprar y seguir con ese alquiler sin cambiar las condiciones, ¿vale? Si es un contrato que ya está próximo o tiene una duración, el nuevo propietario puede llegar a esa fecha y luego modificar condiciones si así lo acuerdan, ¿vale? Pero lo primero hay que contar con el inquilino y de hecho cuando se vende una propiedad con alguien alquilado, hay que comunicarle si lo quiere y aunque no lo quiera, tiene que estar en todo el proceso, incluso ir a la notaría el día de la compraventa para dar su conformidad. Oh. Sí, él tiene ese derecho porque tiene que ver que realmente el precio es el que es. Imagínate que dices, bueno, es que no me cae bien este inquilino, y a él le voy a decir que esto vale 200.000, pero luego tengo un acuerdo con alguien y se lo vendo en 130.000. Entonces, manera de evitar, a ver, todo tiene que estar firmado, siempre digo lo mismo, en esto soy un poco pesada, pero manera de evitar suspicacias es siempre transparencia. Si en el contrato sale de derecho de tanteo y retracto, sí. Si no, hay que comunicárselo igualmente. Pues cosas que no teníamos la menor idea, cosas que además son muy interesantes y son muy necesarias de saber porque, gracias a este espacio que tenemos cada 2 semanas con Mónica Soto, nos dejamos poquito para la sorpresa. Así que en estas cosas yo estoy de acuerdo con Mónica, todo clarito es mucho, mucho más entendible, mucho mejor. Y la última pregunta de nuestros oyentes para el programa de hoy, algo que seguro también preocupa no solo a este oyente, sino a muchos más. Quiero vender mi casa, pero todavía tengo hipoteca. ¿Puedo hacerlo o tengo que primero cancelarla? Vale, sí la puedes vender sin ningún problema, es algo de hecho muy habitual. ¿Vale? Pero bueno, con un procedimiento, es decir, a la hora de vender la casa tienes que informar al comprador de que tienes esa hipoteca y a la hora de hacer los trámites, si esa persona compra con hipoteca, o sea, si esa persona compra a través de un banco, el propio banco va a tramitar el levantamiento de esa hipoteca. ¿Qué quiere decir? Cuando llegamos a notaría, imaginemos
un ejemplo, una casa o una vivienda que se vende en 200.000 y tiene una hipoteca de 50.000, pues ese propietario cuando llega a notaría no va a cobrar 200.000 euros y luego él vende la hipoteca, que hay mucha gente que piensa que esto va así, yo la vendo y luego ya quito la hipoteca. No, la venta tiene que ser libre de cargas y eso quiere decir que no va a cobrar 200.000, va a cobrar 150.000 y el resto el banco del que compra cancela la hipoteca del que vende, ¿vale? Es a veces que cuando se va a notaría vemos a una persona de otro banco que es esa parte, digamos, de quien ha de cobrar, ¿no? Eso es. Sí es verdad que además, he dicho una cosa que no es al 100%, pero bueno, para que la gente tenga más o menos los números claros, hablamos que vendían 200.000 y cancelaba en una hipoteca de 50.000. Entonces, él no cobra 150.000 limpios, vamos a decir, porque el banco va a retener un dinero para el levantamiento de esa hipoteca. ¿Vale? Levantar una hipoteca tiene unos trámites, hay que hacer una escritura de cancelación de hipoteca que hay que llevar al registro de la propiedad y eso se hace también con el dinero del propietario porque es su responsabilidad. Entonces él cobraría un poquito menos de los 150.000 euros, suelen retener 1.000, 1.300 euros para lo que es ese levantamiento, pero sí se puede vender. Hay clientes que preguntan si el comprador se puede subrogar en su hipoteca. Hace años era algo habitual, había unos tipos muy buenos, cuando empezaron a cambiar los tipos, pues te subrogabas en lo que tenía. A fecha de hoy no se hace prácticamente ninguna subrogación, porque no interesa por los tipos de interés. No interesa, claro. Eso es. Pero vender se puede siempre que se informe. Ajá. Pues yo había dicho antes que era la última pregunta, pero creo que esta tenemos que hacerla porque viene al hilo de una de las preguntas que hemos hecho hace un ratito. Nos dice un oyente, tenemos dentro de poco un juicio de participación de herencia. A dos partes nos toca una vivienda que son 2 casas más cuadra y pajar. Solo tenemos escrituras de lo que era antiguamente. No existe la ampliación ni la vivienda que se hizo hace más de 30 años. ¿Debemos escriturar? A ver, repíteme otra vez, porfa. Tenemos dentro de poco un juicio de participación de herencia. Sí. A dos de las partes nos toca una vivienda que son 2 casas más cuadra y pajar. Solo tenemos escrituras de lo que era antiguamente. No existe la ampliación ni la vivienda que se hizo hace más de 30 años. Yo entiendo por lo que nos ponen que en inicio era una sola vivienda, no 2 viviendas cuadra y pajar. ¿Debemos escriturar? Es la pregunta. Vale, yo entendido que hay una parte que de todo lo que tienen la herencia que no hay escritura, que no hubo escritura. Es. En muchas casas antiguas se transmitían de unos a otros y a veces nos encontramos que no hay escrituras. A ver, normalmente puede no haber escrituras, pero seguramente sí están pagando una contribución, lo que hablábamos antes. Porque el catastro ve que hay una propiedad y el ayuntamiento cobra por ello. Entonces, si es demostrable, si después quieren vender para transmitir la propiedad, sí deberían hacer una escritura, ¿vale? Porque si no es muy complicado que alguien te lo pueda comprar. A ver, es que esto no es exacto siempre, ¿vale? Pero sí es recomendable que se haga una escritura, pero no tanto para la herencia, porque sí que estarán demostrando que esa propiedad es suya a través del catastro, ¿vale? Luego se puede legalizar esa situación directamente con recibos, en la ficha del catastro. Tú puedes hacer una escritura de tu propiedad, una nueva escritura, ¿vale? Es un procedimiento que llevan bastantes meses. Pero se legaliza. De cara a la herencia, si está claro, si todas las partes tienen claro lo que es de cada uno, haya o no haya escrituras, la herencia se puede hacer, ¿vale? Ajá. Pues contestada la pregunta de nuestro oyente. De todas maneras, si quisiera, porque al final esto es como muy general, preguntarnos, nos puede llamar por teléfono, habla conmigo y ya... Eso es. Le podría aclarar igual más concretamente. Sí, a lo mejor la recomendación a nuestro oyente es que con la documentación que tengan se acerquen a la oficina de Mónica Soto Servicios Inmobiliarios para sobre todo poder acotar más detalles, ¿no? Que a lo mejor se nos escapan y verlo con más detenimiento, pero sí, a grosso modo, pues la...
Sí que, por ejemplo, pienso cuando están haciendo pues ya este tema en el juzgado, habrá habido ya un peritaje de todas las propiedades con o sin escrituras. Uh-huh. Es verdad que cuando algo no tiene escrituras no tiene el mismo valor, al no ser que se arreglen esas escrituras, por lo que estamos hablando, porque no tienes algo, o sea, a la hora de comprar alguien no va a poder hipotecar, o sea, te limita mucho la futura venta, y así, y con ello es un hándicap, no solamente es ver 4 paredes, es ver la parte que hay detrás, que lo digo siempre, de una escritura, ¿vale? Entonces ahí entiendo que el valor, pero sí que se demuestra claramente que si eso es de unos o es de otros, haya o no haya escrituras. Es habitual, hay muchas casas antiguas que no hay escrituras. Hay que ir poco a poco pues arreglándolo todo. Pues ahí queda esa respuesta, y sobre todo la invitación a que cualquier duda que tengáis, cualquier movimiento de documentación que no entendáis o que tal. Nos hacía una pregunta a lo largo de esta semana un oyente de Santander, 2 casas bajas adosadas y un baile de cables. Un baile de cables de compañías que llegan, ponen, nadie pregunta, y al final se encuentra este vecino con un mogollón de cables que salen de su fachada, que están en su fachada, que incluso tiene humedad a cuenta de estos cables, y no sabe muy bien qué hacer ni a dónde acudir. Vale, bueno, esa consulta, a ver, depende un poco el cable de lo que sea. Si es cualquier modificación o le está causando algún problema de humedad, lo primero tiene que hablar con las compañías que están poniendo ese cable. Es verdad que, por ejemplo, lo hablábamos antes de empezar, cuando alguien, por ejemplo, en un edificio de pisos ponemos la compañía de internet y pasa por toda la fachada del edificio, por el balcón del vecino. Bueno, esto a veces es un poco B2B, porque es decir, nos tenemos que dejar un poco para que también me llegue a mí o también le pueda llegar a él. Otra cosa es ya cuando hablamos de compañías eléctricas, temas de gas. Ahí normalmente las compañías distribuidoras, normalmente no, tienen que pedir una autorización para poder pasar por tu fachada. O poner un cajetín o hacer una toma de corriente, lo que sea, se tiene que pedir autorización. Entonces yo le recomendaría, sin ser experta en cables, esto sí, pero lógicamente tiene que hablar con los distribuidores y con su ayuntamiento, en todo caso. Ajá. Fíjate, al hilo de lo que estamos hablando, una de nuestras oyentes dice: yo tengo un cable que tengo conectado a la fachada de la casa y la está llevando abajo. Creo que tengo que hablar con la distribuidora de luz. La cuestión es que me tira la fachada porque pasa por la casa del vecino y pega en una rama que al final lo que está haciendo es perjudicarla a ella. En cualquier caso, hablar con la distribuidora, sí, ¿verdad? Pero ellos son los que tienen que tomar soluciones. Nosotros tuvimos hace unos meses un caso, en este caso era con gas, que coincidía debajo de un muro que se había hecho en casa de un vecino, aquí justamente en Carrejo, y a través de la distribuidora se organizó todo para mover ese punto de gas, porque diríamos no se podía ver su contador, porque se había puesto un muro encima, pero porque la casa era de él, de otra persona, vaya, y al final con la distribuidora hubo que coordinar todo para poder, y las obras las tienen que llevar a cabo ellos, la propia distribuidora, así como su coste. Ajá. Pues yo creo que hemos ayudado a 2 por 1, porque nos hacía la pregunta una persona y luego ha habido otra que nos ha matizado también su caso particular. Mónica Soto, de Mónica Soto Servicios Inmobiliarios, la oficina de referencia para ayudarnos en todos los temas inmobiliarios, de compras, de ventas. Hoy no nos dejan acabar. Nos preguntan, las herencias de padres a hijos, ¿puede el esposo, al hacer concentración parcelaria, ponerse como beneficiario de esa herencia al cambiar las escrituras? Le voy a decir a nuestro oyente qué le parece si me guardo esta pregunta para dentro de 2 semanas, en el nuevo espacio de Mónica Soto Servicios Inmobiliarios aquí en Radio Fora Montanos, contestamos a esta pregunta de una manera mucho más clara y efectiva, porque bueno, pues creo que tiene bastante, como dirían en mi pueblo, mandanga la pregunta. Así que nos la guardamos. Me dice que sin problema, que nos la guardemos.
Mónica Soto se lleva la pregunta para poder desarrollarla y contestar de la manera más eficiente y más detallada posible. Mónica, muchísimas gracias. Como cada semana, cada 15 días, ya sabes que nos encanta charlar de estos temas, que aprendemos muchísimo y que sobre todo sabemos que tenemos un sitio de referencia donde podemos preguntar, y yo siempre lo digo, dormir tranquilo vale muchísimo. Efectivamente, al final de esto va, ¿no? De estar tranquilo y hacer estos movimientos con la mayor tranquilidad posible. Pues nada, ahora reviso la última consulta, la leo con calma, y el próximo día con más tiempo. En el próximo programa la contestaremos. Muy bien. Pues nosotros seguimos después de este espacio. Nos encanta hablar con Mónica Soto, de verdad que aprendemos muchísimo.